¿Sufres de pubalgia o tienes algún deportista que está sufriendo de ello? Te voy a explicar las 3 claves para recuperarte de esta. Soy Aaron Guirao, fisioterapeuta y readaptador deportivo, y en este canal encontrarás contenido sobre la lesión basado en la evidencia científica. ¿Qué es la pubalgia? La pubalgia es el término clínico que describe como el dolor en la zona inguinal, la zona del pubis. Actualmente el nombre de pubalgia como tal ya no existe, se enfoca mucho más a un término de dolor inguinal relacionado con diferentes estructuras. Como ya sabéis, las diferentes estructuras o las más prevalentes que afectan al dolor inguinal son el aductor, que es la más prevalente, también hay el psoas ilíaco, el ligamento inguinal y el pubis como estructura ósea. Esta lesión es muy prevalente sobre todo en futbolistas y también en todos los deportes que comprometan sobre todo cambios de dirección, desaceleraciones o que haya una importancia en la estabilidad del plano frontal. En primer lugar, uno de los aspectos clave y más importantes a tener en cuenta y más respaldado por la evidencia científica es la fuerza aductora. Es decir, esta estructura cuando más fuerte o cuando más capacidad tenga de aducir, es decir, de cerrar, más protegida estará. Muchas veces en jugadores de fútbol o en jugadores de básquet o gente que cambia de dirección hay una gran prevalencia de debilidad en esta zona. Ahora después os enseñaré, por ejemplo, los 3 ejercicios que más me gustan en referencia a este fortalecimiento de la zona aductora para que los podáis introducir. Vamos a verlos. En primer lugar, como primer ejercicio para mejorar la fuerza aductora, un trabajo que utilizo mucho en fases iniciales es las isometrías a baja intensidad pero a tiempo largo, es decir, unos 30, 45 segundos. Si tú tienes un paciente que está agudo, que tiene mucho dolor o tú mismo tienes mucho dolor, puedes disminuir el tiempo de ejecución y siempre la intensidad que sea controlada y que no haya un dolor excesivo. Entonces es coger pues, un foam roller o una pelota que nos ayude a poder apretar y mantenernos ahí. Os enseño las 3 posiciones y pasamos al otro ejercicio. En primer lugar, utilizo a 45 grados de flexión de cadera y en esta posición buscaremos ahí generar esa presión con las piernas. Nos mantendremos allí y generaremos esos 30-45 segundos que siempre son analgésicos. También podemos buscar posición de 90 grados, incluso buscar la posición con palanca larga. Apretar ahí 20, 30, 45 segundos. Y este sería el primer ejercicio más importante o inicial a introducir. En segundo lugar, necesitaremos un banco o un sitio donde podamos poner las piernas para hacer una plancha Copenhague. Al final este ejercicio es bastante más potente que el anterior, pero es un ejercicio muy interesante a realizar porque no necesitas casi material. Entonces hay las 2 maneras de trabajarlo más básicas son en palanca corta y en palanca larga y lo mismo, meter series de 10-20 segundos ya es interesante. Entonces en este aspecto nos pondremos por ejemplo en palanca corta, meteremos rodilla ahí y nos pondremos en esta posición, siempre buscando culo dentro y ser una plancha completamente recta. Y en el caso de que ahí toleremos mejor, iremos a la larga y mantendremos ahí. Y este es uno de los ejercicios más conocidos y más interesantes para mejorar esa fuerza aductora. Como tercer ejercicio que me parece muy interesante también, vamos a hacer un trabajo de sumo squat, que al final es generar una sentadilla pero con una rotación externa para que nuestras rodillas y nuestras caderas estén en rotación externa y vayan hacia afuera y buscar trabajar esa zona aductora. Nos meteremos ahí, cogeremos y buscará ahí ese rango de trabajo. Y estos serían los 3 más interesantes. También, por ejemplo, en el caso de que podáis tener acceso a un gimnasio y tal, la máquina de aducción es bastante interesante también para introducir en nuestra rutina. En segundo lugar, una de las cosas que suelo trabajar mucho y que creo que es muy importante es el trabajo en la zona glútea, es decir, la capacidad de extender la cadera.
Cuando más fuerza tengamos del glúteo mayor, que es uno de los, bueno, es el músculo tal vez de los más fuertes del tren inferior, mejor estabilidad tendremos en la cadera, que al final es el componente donde se transmiten las fuerzas como tal. Y entonces mejorar esa estabilidad, mejorar esa capacidad de transmitir fuerza nos ayudará a proteger ese pubis, esa zona inguinal, esa pubalgia tanto nuestra o de nuestros deportistas. Como he dicho, ahora y como he hecho anteriormente, vamos a ver los 3 ejercicios que más me gustan o más me interesan sobre el trabajo de glúteo como tal. El primer ejercicio como trabajo glúteo, me gusta hacer una cosa muy analítica porque muchas veces nosotros mismos o nuestro deportista lesionado no tiene esa conciencia o esa capacidad de activar ese glúteo mayor. Entonces, una cosa que suelo introducir mucho es poner en posición de caballero y buscar que tenga esa capacidad de generar una retroversión. Es decir, que tenga esa capacidad de notar ese glúteo activado, que ese recto anterior le demos libertad y que notemos bien esa actividad. Meteremos ahí, culo y saldremos. Meteremos culo y saldremos. Y después de utilizar iremos a los 2 siguientes que son un poco más generales. En segundo lugar, meteremos un trabajo bastante conocido que sería un trabajo búlgaro, buscando ese trabajo de glúteo. También podríamos introducir un step up, que al final es buscar subirse al cajón, pero bueno, he escogido para el vídeo, igualmente os doy esta herramienta para que la podáis introducir. Nos meteremos ahí. Cogeremos las kettlebells o lo podéis hacer con barras si queréis y buscaremos ahí esa profundidad. Este ejercicio es bastante interesante, trabaja bastante esa zona glútea y también nos ayudará a proteger esa zona de pubis. Vamos al tercero. Y como último ejercicio de glúteo, y para mí el ejercicio estrella a nivel de pubis, dolor inguinal, es del hip thrust. Es decir, es el ejercicio que más disminución del dolor me da en gente que tiene esas molestias de manera prevalente. En este caso, al hacer el vídeo no he puesto cargas altas, pero no tengáis miedo a generar una progresión y a que vuestro jugador o vosotros mismos tengáis capacidad de levantar 80, 90, 100, incluso hasta 120 kilos, porque eso nos ayudará a ser mucho más estables en la zona media. Como ya sabéis, bueno, es un ejercicio que se conoce mucho, que lo podéis hacer bilateral o unilateralmente. En este caso os voy a enseñar un poco la manera técnica o lo importante que tenéis que tener en cuenta, sobre todo que las tibias estén perpendicularmente, ni hacia adelante ni hacia atrás para no comprometer más a cuádriceps o a isquios, y tener esa capacidad de hacer retroversión, que es al final el ejercicio número 1, que es el que os he enseñado al inicio. Entonces meternos ahí, el culo, y buscar que el cuerpo siga y vuestra cabeza siga el tronco y meterle a ese trabajo. Sobre todo notar ese glúteo trabajar, que las tibias estén perpendiculares. Y sobre todo, cargar peso, meterle peso alto. Vamos a ver la tercera clave. Y finalmente, después de ver cómo podemos trabajar tanto la fuerza aductora como la fuerza de glúteo, una cosa que es muy importante es el control segmentario, es decir, la estabilidad que tenemos de la zona media, de la zona del core. Entonces, buscar y tener una capacidad de ser estables en esta zona, de tener capacidad de frenar, de cuando haya un golpe o una desestabilización, que nosotros estabilicemos y tengamos la capacidad de transmitir fuerza. Al final, la zona intersegmentaria, la zona media, también forma parte el core y el glúteo que hemos trabajado anteriormente. Entonces será muy importante darle este trabajo, sobre todo este trabajo 3D, dándole énfasis a las 3 posiciones o de las 3 maneras de donde se puede trabajar esta zona media, que sería el patrón antirrotacional, patrón anti-inclinación y el patrón anti-extensión, que también os los voy a enseñar. Vamos a verlos. En referencia a los ejercicios de la zona media intersegmentaria, buscar esa estabilidad de esta zona, de la zona del core, os voy a enseñar 2 ejercicios anti-extensión y luego diferentes variantes de anti-inclinación y finalmente pasaremos a la anti-rotación. En primer lugar, por ejemplo,
Podemos hacer el trabajo de dead bug, que es coger un disco, dependiendo de la carga que podáis tolerar, y poneros en esta posición y buscar arriba y abajo. En este caso también podéis buscar o introducir, meter una pelota entre vuestras piernas y meter ahí el isométrico que hemos enseñado al inicio, mientras generamos un trabajo ahí, buscando que la zona de la lumbar, nuestra zona media, se mantenga estable. También de antiextensión, uno que me parece interesante es el trabajo de Bear Dog, que podríamos ir allí, o también hay uno que es bastante interesante, que es con carga, que podemos buscar estabilizar ahí. También, para tener un poco más de rango, podemos buscar nosotros elevarnos con un cajón o algo y buscar esos trabajos de remo ahí. Buscar estabilizar esa zona media. Y finalmente, en el trabajo de anti-inclinación hay 1000 variantes. Podemos meternos en una plancha simple. Si vemos que vamos con mucha facilidad, elevar la otra pierna. También buscar, por ejemplo, generar unas tracciones mientras estabilizamos. Bueno, y al final hay 1000 variantes de estos ejercicios. Y como último, vamos a ver los trabajos de antirrotación, que ya será un trabajo completo a nivel de vuestra zona del core, y lo tendremos. Y como último ejercicio, os voy a enseñar un par de ejercicios de antirrotación, que al final sería, por ejemplo, coger una goma y hacer un simple press pull-off, que sería en esta posición. Lo podemos hacer, por ejemplo, de manera dinámica ahí, o buscando alejarnos un poco más y buscar ese patrón rotacional, buscando siempre ese mismo objetivo de mejorar esa estabilidad. Y bueno, aquí tenéis las tres cosas o las tres claves que más interesantes me parecen trabajar o que las veo indispensables cuando tenemos pues, dolor en esta zona o tenemos algún deportista que sufre de esta. Y nada, solo agradeceros pues, que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Como siempre os digo, dejarle un like, cualquier comentario, cualquier sugerencia de la que queráis aprender. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por vuestro apoyo y vamos a por más. Un abrazo a todos.